En este ejercicio número 3 de la tarea de UNC de física cinemática, concretamente de MRV, se dice lo siguiente: un objeto es lanzado horizontalmente, como muestra la figura, va a circular, el objeto se va a mover por esta trayectoria horizontal, y vamos a suponer que acá no entra en escena el peso del cuerpo, ni se trata de un tiro horizontal realmente, sino vamos a suponerle un MRV en la dirección X. En el momento de comenzar a observarlo, su posición es 10 metros a la derecha del origen. Esa es la posición inicial, donde está en este momento el móvil, y tiene una velocidad de 12 metros por segundo. Esa es la v sub 0 o velocidad inicial, sabiendo que a los 3 segundos vuelve a pasar por la misma posición, determine y pide un montón de cosas. Entonces, para comenzar a resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que saber, bueno, son las fórmulas del MRV. Las tres fórmulas del MRV que, según nosotros debemos saber, son, la primera dice que la velocidad es una función lineal del tiempo, es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? La segunda es la que habla del desplazamiento del móvil en función del tiempo, delta x es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por último, la tercera fórmula del movimiento es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esas son las tres fórmulas que sí o sí hay que conocer bien toda vez que se va a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en función de los datos que tenemos en este ejemplo, que son el tiempo que le toma al móvil volver a pasar por ese mismo punto, esto está indicando que si el móvil va a volver a pasar por este punto, está indicando que se va frenando en el instante inicial. ¿Por qué? Porque va a 12 metros por segundo, pero tiene que estar frenándose hasta detenerse, y luego va a empezar a moverse en dirección contraria. Esto significa que uno fácilmente puede razonar que el móvil va a estar dotado de una aceleración negativa, o sea, va a estar dotado de un vector de aceleración que va a ser constante, como en todo MRV, la aceleración siempre es constante, y va a ser una aceleración contraria a la dirección del movimiento al inicio, hasta detener al móvil, y luego va a seguir siendo para el mismo lado de la aceleración, con lo cual un movimiento que se inicia retardado va a terminar siendo acelerado. Es la única posibilidad de que el móvil vuelva a pasar por el mismo punto. Entonces, aplicando el concepto de los datos que tenemos, que es básicamente el tiempo, y la indicación acerca de las posiciones, vamos a usar la segunda fórmula, que dice que delta x igual a bi por t más un medio de a por t cuadrado. Con esa fórmula vamos a destrabar todo el problema y vamos a poder calcular la aceleración. Para eso, tenemos que, desde que el objeto pasó por esta posición inicial, ¿cierto?, que está a 10 metros a la derecha del origen, como dice el texto, hasta que vuelve a pasar por el mismo punto, es bastante evidente que me están diciendo que el desplazamiento es cero, porque el desplazamiento es la posición inicial menos la posición final menos la inicial, y si vuelve a pasar por el mismo lugar, o sea, las dos posiciones inicial y final son iguales, y por lo tanto el desplazamiento total que le corresponde es de 0 a un tiempo de 3 segundos. Entonces sabemos que en 3 segundos hay un desplazamiento total de 0, y entonces usamos esa primera expresión. Al tomar esta primera ecuación, la misma se transforma en delta x, que es 0, igual a bi por t. La velocidad inicial es 12 metros por segundo por 3 segundos, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, que no la conozco, por el tiempo al cuadrado, el tiempo 3 segundos al cuadrado. Y de ahí voy a despejar la aceleración. Evidentemente, lo que viene acá es solamente matemática. 12 por 3, 36, pasa al otro lado como menos 36, igual a un medio de a por 3 al cuadrado, que es 9. Bueno, y de ahí despejándolo, queda, lo voy a seguir acá, queda menos 36 por 2, que pasa multiplicando, menos 72, dividido 9, es igual a menos 8 metros por segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración del móvil, menos 8 metros por segundo al cuadrado. Como vemos, se trata de una aceleración de frenado, una aceleración negativa, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es positiva,
Entonces la respuesta a colocar acá es menos 8 metros por segundo al cuadrado. La posición máxima que alcanza a la derecha del origen. Bueno, una vez desentrañado esta principal incógnita, que es la aceleración del movimiento, lo demás va a ser bastante fácil, ¿o no? La posición máxima que alcanza a la derecha del origen, tendríamos que buscar lo siguiente. Podemos tomar la tercera expresión y considerar que al momento de alcanzar la posición máxima hacia la derecha, es cuando el objeto se termina frenando. Vamos a suponer entonces que en este punto, donde está dibujado acá, el objeto está frenado. Así que vamos a suponer que este vector que se ha mostrado acá en realidad sea el vector aceleración, no el velocidad, porque consideramos que en ese momento, supongamos que el móvil ya está detenido. Entonces, la velocidad final es 0. Yo puedo aplicar entonces la tercera fórmula del MRV, la que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento, y de ahí vemos que si la velocidad final es 0, evidentemente se va a cancelar el v cuadrado aquí y tendríamos que despejar el desplazamiento, y para eso lo que vamos a hacer es despejarlo de ahí. Entonces tengo menos vi al cuadrado dividido 2 veces la aceleración, y eso me daría el desplazamiento que va a sufrir el móvil desde la posición inicial hasta el momento de detenerse. Entonces sería, en este caso, menos la velocidad inicial, que es 12, al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. Y eso va a dar un desplazamiento de 9 metros. Un desplazamiento de 9 metros. Delta X. Entonces, si el objeto estaba inicialmente a 10 metros y se desplaza 9 metros, es evidente de que va a terminar en la posición 19 metros. Entonces esa es la respuesta. Posición máxima que alcanza a la derecha del origen, 19 metros. Es importante ver que este desplazamiento da positivo, porque, bueno, acá tengo menos un número positivo al cuadrado, quedaría negativo el numerador, negativo el denominador, queda positivo el desplazamiento, lo cual es lógico, porque el móvil se está desplazando hacia la derecha. Entonces, cuidado porque no me pedía el desplazamiento, sino la posición máxima. C. Suponiendo que continúa con el mismo movimiento, la posición a los 5 segundos. Entonces me pide la posición a los 5 segundos. En este caso está bastante claro de que tengo que sacar la posición del móvil en un instante de tiempo 5 segundos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a plantear directamente la fórmula de la posición. Adaptando esta segunda fórmula del MRV, que dice delta X igual todo lo demás, ese delta X lo vamos a reemplazar como posición final menos posición inicial, porque eso realmente es el delta X, y voy a repetir todo lo que viene después, que sería, bueno, lógicamente velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y por lo tanto, si despejo de acá la posición, obviamente que el xy que está restando pasa sumando, y queda la ecuación cuadrática completa, x igual a xy más bi por t más un medio de a por t cuadrado. Directamente vamos a reemplazar acá, porque dice posición a los 5 segundos, así que solamente será cuestión de reemplazar acá. Quedaría posición inicial 10 metros, más velocidad inicial 12 metros por segundo, por tiempo 5 segundos, más un medio de la aceleración, menos 8, por el tiempo al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Y eso me va a dar la posición que tiene el móvil. Y me da menos 30 metros. Así que el móvil se halla a los 5 segundos bastante a la izquierda del origen. O sea, 30 metros a la izquierda del origen. Eso es lógico porque el móvil se está acelerando. O sea, después de los 3 segundos, el móvil vuelve a pasar por el mismo lugar. O sea que 1 segundo y medio avanza hacia la derecha hasta detenerse. 1 segundo y medio más hasta volver a este lugar. O sea, 1 y medio, 3. Y 2 segundos más acelerándose, es obvio que va a recorrer mucha más distancia porque ya tengo un movimiento acelerado en la segunda parte del movimiento. Así que, suponiendo que continúa con el mismo movimiento, la posición a los 5 segundos es igual a menos 30 metros. Luego me pide la velocidad a los 5 segundos. Bueno, no hay más que reemplazar entonces en la primera fórmula del MRV,
que es esta, B igual a BI más A por D, y simplemente vamos a aplicarla y a resolverlo. La velocidad es igual a la velocidad inicial, que sería 12 positivo, más aceleración, que es menos 8, por el tiempo. Bueno, esa sería la fórmula. BI 12 menos 8 por T. A los 5 segundos, obviamente, la velocidad es igual a 12 menos 8 por 5, y queda una velocidad de menos 28 metros por segundo. Se va acelerando bastante. A los 3 segundos estaba pasando por acá a menos 12 metros por segundo, o sea, la misma velocidad que tenía, la misma rapidez que tenía al ir, la tiene al volver por este punto, menos 12, y luego se va acelerando más y llega a menos 28. Luego me pide la longitud recorrida en todo el trayecto entre los 0 y los 5 segundos. Se está refiriendo a un escalar acá, al escalar S, como le llamamos nosotros, a la distancia realmente recorrida. Y tengamos en cuenta de que el móvil estaba inicialmente en la posición 10 metros. Se mueve hasta la posición 19 metros. O sea que podemos considerar que se mueve 9 metros hacia la derecha en un primer movimiento, hasta detenerse. Y luego, a los 5 segundos ya sabemos que el móvil lo encontramos en menos 30 metros. Entonces significa que luego el móvil recorre los 19 metros, podríamos poner así, hasta llegar al origen, más los otros 30 metros que vienen a continuación. Estamos hablando de la distancia realmente recorrida o longitud y no el desplazamiento, porque si me hubieran querido pedir el desplazamiento, obviamente me están pidiendo el vector de desplazamiento entre 0 y 5 segundos, pero me están pidiendo la longitud recorrida, así que se suma todo. Entonces, los 9 metros desde el instante inicial hasta que se detiene a la derecha, y luego los 19 hasta llegar acá, y luego los 30 más, porque ya sabemos que a los 5 segundos está en la posición menos 30. Entonces esa sería la longitud realmente recorrida en todo el trayecto, y da 58 metros. Luego me pide la velocidad media en el trayecto total recorrido entre 0 y 5 segundos. Si bien es cierto que la velocidad media, como nosotros hemos visto, es una magnitud vectorial, yo les he advertido a los alumnos que en la UNC llaman velocidad media en el trayecto, o velocidad media sobre el trayecto, o en la trayectoria, etc., a lo que nosotros llamamos rapidez. No solamente nosotros, sino en todas las facultades, en la UTN y en muchas otras facultades, también dependientes de la UNC, le llaman rapidez a esa magnitud escalar. Entonces, cuando me dicen velocidad media en el trayecto, yo no pienso en la velocidad media vector, sino en la rapidez media. Lo que nosotros conocemos como la distancia realmente recorrida sobre el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces tendríamos que considerar la longitud realmente recorrida de 58 metros dividido el tiempo de 5 segundos. Y eso da 11,6 metros por segundo. O sea, la velocidad media en el trayecto total es 11,6 metros por segundo. En realidad esa es la rapidez media. Como estamos diciendo, velocidad media en el trayecto 11,6 o rapidez media. No tiene sentido acá considerar positiva ni negativa, porque como esta es una magnitud escalar, la de los 58 metros, la distancia realmente recorrida siempre es positiva, es como el cuentakilómetros del auto, siempre transcurre hacia adelante. La longitud recorrida como mínimo puede ser 0, si está quieto el móvil y pasa el tiempo, pero si no, siempre es positiva. Entonces no tiene sentido acá hablar de dirección y sentido para esta magnitud que en realidad es escalar y que es la rapidez media. Significa que si yo hubiera tenido un vehículo y hubiera mirado el velocímetro, que obviamente hubiera cambiado instante a instante del automóvil o del vehículo, hubiera visto que en un promedio hubiera estado en torno de los 11,6. O sea, inicialmente está a 10 metros por segundo, se va frenando, se detiene, luego acelera, llega otra vez a los 10 metros por segundo cuando pasa por la posición inicial, y luego sigue aumentando la velocidad hasta llegar en su módulo, ¿no?, a 28 metros por segundo, pero bueno, el promedio terminaría dando una rapidez media de 11,6. Si me hubieran pedido la velocidad media, pero no con esta palabra en el trayecto total, sino simplemente la velocidad media entre 0 y 5 segundos, entonces ahí hubiera tenido que ir a la parte vectorial y haber sacado el desplazamiento vector sobre el intervalo de tiempo
y eso me hubiera dado, por supuesto, otro número. El desplazamiento vector sería, por supuesto, la posición final menos la posición inicial. Entonces tendríamos una posición final de menos 30 metros menos una posición inicial de 10 metros positivo. Sería posición final menos posición inicial, x final menos x inicial, menos 30 menos 10, menos más 10 que la posición inicial, quedaría lógicamente un desplazamiento de menos 40 metros, o sea que en total, a los 5 segundos, apareció el objeto 40 metros más a la izquierda de la posición inicial. Estaba a 10 metros a la derecha del origen y terminó a 30 a la izquierda del origen, o sea, se desplazó 40 metros a la izquierda. En un tiempo de 5 segundos, eso hubiera dado, obviamente, 40 dividido 5 hubiera dado 8. O sea, menos 8 metros por segundo es la velocidad media en el intervalo de tiempo. La velocidad media vector o velocidad media a secas, o sea, sin nada más agregado. La velocidad media vector es menos 8 metros por segundo hacia la izquierda. Pero lo que me pide acá es la velocidad media en el trayecto, la cual es igual a 11,6 metros por segundo. Bien, así termina este problema.